tremendamente importante, sobre todo por algunas suposiciones de que puede haber un posible fraude. Hemos visto al Partido de Nueva Ideas bastante nervioso, incluso haciendo protestas permanentes en los últimos días en este proceso de inscripción de los candidatos. Vamos a tratar de aclarar con un magistrado de la Corte de la Tribunal Supremo Electoral qué es lo que está pasando. Ahora, hay una cosa más importante. Hoy día se descubrió que en una de las preguntas de la prueba Avanzo, que se le está haciendo a los estudiantes, y que esta prueba reemplazó a la anterior que existía, hay una afirmación a los estudiantes señalando que la institución electoral a veces es corrupta o fraudulenta, y le preguntan, digamos, a los estudiantes qué hacer. Eso no es la pregunta de la prueba Avanzo. Entonces, esto como que el ministerio, digamos, está llegando se puso esa pregunta con una pregunta afirmativa en la prueba, es porque para el Ministerio de Educación supuestamente debe tener pruebas de que ha habido corrupción o fraude en el sistema electoral salvadoreño. Vamos a leerle completamente la pregunta para que usted la conozca un poco más adelante. Presento a mi invitado. Además, la pregunta tiene una falta de ortografía, que es bien importante, partiendo de la base que hecha por el Ministerio de Educación. El invitado esta noche es el expresidente del Tribunal Supremo Electoral y actual magistrado, Julio Olivo. Buenas noches, Julio. Bienvenido. Buenas noches y gracias por invitarme, y bueno, aquí dispuesto a analizar y a contextualizar los fenómenos que han pasado en los últimos días. La idea es entender de boca de Julio Olivo qué es lo que está pasando en estos momentos, por qué esa toma de 5 horas por parte de militantes de Nueva Ideas del Tribunal Supremo Electoral y de los magistrados que no pudieron salir por esa misma cantidad de horas. Vamos a saludar a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe, comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. Bueno, voy a partir con esto, que es lo último que se descubrió ahora y que lo pasó un noticiero de televisión, por un alumno o un apoderado de un alumno se conoce que en la prueba de ciencias sociales hay una pregunta en la prueba Avanzo que dice: previo a la elección se establece un periodo de campaña electoral en el que cada partido trata de convencer a la población para que le dé sus votos. Este proceso es afectado en muchas ocasiones, afirmación, por la corrupción en las instituciones del sistema electoral. Repito, este proceso es afectado en muchas ocasiones por la corrupción en las instituciones del sistema electoral, incumplimiento de las regulaciones del Código Electoral, entre otras. Afirmación. Ante esta situación se hace necesario fortalecer la transparencia en el sistema electoral del país. ¿Ya? Y la pregunta es, de acuerdo con la información, ¿es necesario garantizar un sistema electoral transparente en el país? ¿Por qué? Dice por qué, no dice por qué. No lo separaron ni le pusieron el tilde. Pero bueno, esa es la pregunta que le hacen a los estudiantes, partiendo de la base y afirmando el Ministerio de Educación de que en nuestro país el sistema electoral es corrupto y fraudulento, ¿no? ¿Es corrupto y fraudulento el sistema electoral en nuestro país? Bueno, quizás primero contextualizar lo que está sucediendo, aunque a veces, digamos, es necesario hacer algún marco de referencia. Básicamente, la institucionalidad democrática construida a partir de la firma de los acuerdos de paz, de hecho ni se celebraron por primera vez en la historia, después de 27 años, los acuerdos de paz. Eso es como una mala señal, ¿verdad? Porque toda la institucionalidad construida desde 1992, hablamos de una nueva manera de elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. De hecho, la Sala de lo Constitucional
¿verdad?, que se tiene, ¿verdad?, es producto de ese acuerdo político. La Policía Nacional Civil, ¿verdad?, con una nueva función de seguridad pública, extinguiendo los antiguos cuerpos de seguridad, recordemos la Policía de Hacienda, la Policía, la Guardia Nacional, etcétera, etcétera, la nueva doctrina de la Fuerza Armada, obediente y al servicio de la sociedad civil, la Academia Nacional de Seguridad Pública, la Escuela de Capacitación y el Tribunal Judicial, Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral, etcétera, etcétera. Son producto de ese gran pacto, yo le llamo el segundo gran pacto de nación, después del Acta de Independencia. Por supuesto. Toda esa institucionalidad, y yo lo desarrollo dentro de mi libro, ¿verdad?, La democracia en riesgo, ¿ya?, que agradezco a la Universidad de El Salvador por haberme apoyado en esta publicación. Todo ese escenario fue construido en la hipótesis que yo desarrollo a partir de la reforma al artículo 85 de la Constitución de la República, reforma, mutación o cambio, que toda la sociedad salvadoreña criticó por la extinta Sala de lo Constitucional 2009-2018. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Ahorita estamos conociendo los efectos de ese derrumbamiento de la institucionalidad construida por los acuerdos de paz, incluyendo a la autoridad electoral. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Verdad? Hay todo un plan, ¿ya?, de ataque a todas las instituciones. Usted se fija, Corte Suprema de Justicia y resoluciones. Hoy la Sala de lo Constitucional, ¿no?, porque son evidentes, digamos, las resoluciones en búsqueda del respeto a la Constitución y al Estado constitucional y democrático de derecho, que no le gustan, digamos, a algunos. El órgano legislativo también no gusta el papel que hace en sus procesos de formación de ley y como contralor de alguna actividad del Estado. Y ahora le toca el turno, ¿verdad?, también al Tribunal Supremo Electoral, que ha venido siendo atacado, ¿verdad?, antes por las sentencias de la Sala de lo Constitucional. Si usted se recuerda que ordenaron recuentos de votos, en donde también se generó una pugna entre poderes del Estado. Yo en el libro narro, por ejemplo, el tema del recuento de votos y la decisión de la anterior Sala de lo Constitucional, que nos dejó sin Asamblea Legislativa durante 12 días, ¿ya? Entonces, si esta gente, prácticamente, los distintos magistrados de la Sala de lo Constitucional, ¿ya?, formaban parte de un plan, ¿ya?, para, de alguna manera, derroer las instituciones permanentes de la vida política del país, que se llaman partidos políticos, nos guste o no nos guste, o hay que reconstruir, o hay que cambiar esa clase, pero no puede suprimir partidos políticos. Entonces, para llegar a esto, ¿verdad?, que está sucediendo ahora, esto en realidad yo me siento ofendido, ¿verdad? Y lamento, pues sí, que la ministra Ananía, que sería como una persona, yo la veía como una persona muy profesional, haga este tipo de señalamientos y más bien de inducción a los estudiantes. Esto es delicadísimo porque está señalando prácticamente, está afirmando que las instituciones, oiga bien, dice, este proceso es afectado en muchas ocasiones por la corrupción en las instituciones del sistema electoral. La corrupción es un delito, ¿verdad? ¿Ya? Entonces decirle eso a los estudiantes. Pero vamos ¿hay corrupción en el sistema electoral? ¿Hay fraude en el sistema electoral? ¿Las instituciones están corruptas y son fraudulentas? Ese es el tema, o sea, son conceptos bastante complicados y bastante fuertes, ¿verdad? Cuando habla, por ejemplo, ella de que hay incumplimiento de las regulaciones del Código Electoral, habría que ver a qué se refiere. Yo quisiera, de hecho, reto públicamente, porque yo tengo maestría en educación y vengo de 23 años, ¿verdad?, de ejercer la docencia también en la Universidad de El Salvador. La reto públicamente a un programa acá, a la ministra de Educación, a que debatamos cuál es la corrupción del sistema electoral y quién puede hacer fraude en el sistema electoral. De hecho, que comience por leer el libro, ¿verdad?, que narra la historia, ¿verdad?, de las instituciones electorales, cómo surge la autoridad electoral, pero además también cómo se ha construido y lo que ha costado construir la autoridad electoral en El Salvador. ¿Y quién puede tener la posibilidad, ministra Ananía, de hacer el fraude en este país? ¿Verdad? Para ilustrarla un poco, porque creo que tampoco maneja esa parte, y yo le hago un reto también psicopedagógico. Esa pregunta es antipedagógica y sería de someterla, ¿verdad?, a la discusión, sería objeto de análisis de varias universidades y de la misma Universidad de El Salvador. A diferencia, imagínense, del exministro Canjura,
con quien queríamos promover todo un eje transversal de la educación en valores democráticos, imagínense, en materia electoral, en el ministerio que promoviera la paz, la cultura de paz, etcétera, etcétera, viene a salir con este tipo de cosas, ¿verdad? Que en cualquier país del mundo sería el escándalo. Yo creo que usted me responda. Sí. ¿Son instituciones fraudulentas y corruptas? Después de la firma de los acuerdos de paz, se han realizado por el Tribunal Supremo Electoral y por varias administraciones, ¿verdad?, que culminan con esta que tenemos ahorita en este año 2020. Se han organizado, oiga bien, y desarrollado elecciones libres, modernas y transparentes, oiga bien, 29 procesos electorales, entre elecciones presidenciales, entre elecciones legislativas y elecciones municipales. 29 elecciones y todas esta sería sido verificadas la por 30. organismos internacionales, ¿no? Han sido verificadas desde el 92, desde la famosa elección del siglo del 94, ¿verdad? Han sido verificadas por organismos expertos en materia electoral, incluyendo a la misma Organización de Estados Americanos. Oiga bien, y O sea, todas han aquí dado ha estado fe. Naciones Ha Unidas, estado Naciones Unidas, Unión Europea, correcto, OEA, uniones, y un sinfín el de protocolo de organizaciones diferentes TICAL, el países. CELA, organismos especializados en materia electoral, y de hecho yo le pediría que se ilustre, le vamos a mandar la memoria, incluso de elecciones, incluso la elección de 2015, que fue complicada, pero no complicada porque el Tribunal Supremo Electoral no la pudiera organizar, complicada, si usted se recuerda, porque 3 meses antes se produce una sentencia de la Sala de lo Constitucional que introdujo el voto cruzado o las listas completamente abiertas. Entonces, si va a señalar de que hay fraude en las elecciones, siguiendo el mandato, entiendo yo, del señor Ortiz, presidente de la República, yo creo que la ministra está muy equivocada y por eso quisiera debatir con ella en este set y que me diga, bueno, cuál es la corrupción que hay en el sistema electoral y cuál es el fraude. Bueno, tengo que ir al corte, me parece, ¿no? Sí, tengo que ir al corte. Y yo, eso es una cosa última, aquí han ganado de todos lados. Me acuerdo cuando ganó el PDC, incluso antes del acuerdo de paz, cuando Duarte ganó las elecciones, eso era una cosa, digamos, que era como un cambio radical en el país, que este PDC, que había sido perseguido por todos los gobiernos militares, ganara la presidencia. Después del PDC viene Arena, gobierno de Arena. Después viene el FMLN, absolutamente diferente y radicalmente diferente al partido Arena, que era el que había estado más tiempo en el poder. Y ahora viene el presidente Bukele, totalmente opuesto a los dos partidos tradicionales del país. O sea, yo no sé, digamos, quién falta, digamos, porque pueda ganar elecciones en el país. Y nadie ha reclamado fraude, ¿eh? Vamos al corte, ya volvemos. Ya me están cayendo preguntas y la gente está preguntando qué va a hacer el Tribunal Supremo Electoral ante alguien dice adefesio de educación. Sí, bueno, es delicado, pero yo quizás referirme por la parte... Pero ¿podrán ustedes, tienen como institución, puede hacer un reclamo formal? Yo creo que sí, tenemos un convenio con el Ministerio de Educación, eso es lo más grave, ¿ya? Para estas elecciones. El Ministerio de Educación nos presta los locales para poder hacer las aulas del país y están obligados a prestarnos para poder desarrollar ahí las elecciones bajo techo y todo eso, porque hay unas que se realizan de manera abierta. Sí, correcto, pero ustedes van a sacar... lo que pasa a ese tema... O eso depende de que ustedes se junten. El organismo colegiado, correcto, debe tener una sola posición y para decirte, Nacho, eso sí me ha dado a mí mucha tristeza y lo digo con toda, digamos, sinceridad a los magistrados y magistradas del Tribunal Supremo Electoral, que hasta este momento, por la privación de libertad sufrida, algunos dicen que fue secuestro, pero fue privación de libertad durante más de 5 horas. ¿Qué Oiga pasó? bien, ¿Qué pasó el todavía no pasado hay un lunes? pronunciamiento del Tribunal Supremo Electoral como ente colegiado. Porque podemos hacer pronunciamientos particulares, pero no, hay de decir que todos los magistrados digamos, sí, nos privaron de Ustedes libertad. tuvieron una reunión ayer para esto. Sí, estábamos en eso, pero ¿Qué pasó en la reunión de ayer, pero magistrado? antes quizás de ir a esto, quisiera, porque de alguna manera para ilustrar a la población, volviendo al tema de los señalamientos que se hacen al Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Sobre el fraude, que yo decía que el fraude solo está quedando en los diccionarios, para quien quiera buscar la definición. Y nuestro Código Electoral solo contempla la palabra fraude en pocas ocasiones. Y una de esas es cuando se plantean los recursos de nulidades de urna de las elecciones, ¿ya? Es decir, el sistema electoral
tiene un montón de recursos que usted puede interponer, revisión, puede apelar, ¿verdad? Si no le parece la resolución que ha dado una JED, no tiene usted que irse a tomar ni a secuestrar a nadie, sino que interpone los recursos y lo resuelve la máxima autoridad electoral. Y si no le parece lo que resuelve la máxima autoridad electoral, todavía pueden ir hacia el contencioso administrativo o a la sala de lo constitucional. Entonces, mire lo que le dicen las nulidades de urna. Es posible el fraude, porque de eso se trata, ¿ya? Es posible el fraude. ¿Y quién lo puede ejecutar? ¿Ya? Y difícilmente lo puede ejecutar la autoridad electoral, ¿va? Porque el sistema está diseñado para ser protegido. Tenemos un doble conteo, por ejemplo, de votos. Un escrutinio preliminar que usted ve el día de las elecciones, ¿ya? Que ahí se cuentan las papeletas y se formulan las actas. Y representantes de todos los hay partidos representantes políticos. de todos los partidos, pero además está la Fiscalía General de la República, está la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y los vigilantes de los partidos políticos, las instituciones como la OEA, a nivel internacional, UNIORE, Protocolo Ético, etcétera. Entonces el sistema está blindado, de tal manera que si hubieran errores el día de la elección, que alguien cuente mal o ponga mal un dato, oiga bien, pasamos a un escrutinio final en donde básicamente se corroboran esos datos. Entonces, todo ese sistema protegido todavía tiene los recursos que le franquea la ley, ¿ya? Y hay que utilizarlos en lugar de usar acciones de hecho o de violencia que son propias de otra etapa de nuestro país, son propias de otras décadas del país, no podemos regresar 60 años en la historia. Entonces dice, por ejemplo, ¿en qué casos el código o el tribunal puede declarar nulas las elecciones? Son casos gravísimos, ¿ya? Y dice la letra A, si las elecciones se hubieran efectuado en horas diferentes a las señaladas por el código o salvo caso fortuito o fuerza mayor. Cuando comenzó la pandemia yo insistía, solo la autoridad electoral puede cambiar la fecha de las elecciones. Segundo, y aquí menciona la palabra fraude, letra B, cuando por fraude, coacción o violencia, pero vean quién lo puede hacer, de las autoridades o de los miembros de los organismos electorales, de los partidos políticos o coaliciones contendientes o de los representantes autorizados por esto. Eso sucedió en la privación de libertad. Representantes del partido Nuevas Ideas, que han sido identificados con nombres y apellidos, porque estuvieron negociando en el Tribunal Supremo Electoral, negociando la liberación de los rehenes. Imagínense, dieron 10 minutos para poder liberar a personas, por ejemplo, adultos mayores, mujeres embarazadas, por ejemplo, ¿ya? Y otras personas que lograron salir 10 minutos. Terminaron los 10 minutos y los captores ya no dejaron salir a nadie más, quedaron en la fila. Y luego plantean sus demandas. Hubo un liderazgo planificado en esta acción. Claro, de ex empleados incluso del Tribunal Supremo Electoral, como el señor Nelson Cárcamo, por ejemplo, que acaba de ser empleado del Tribunal Supremo Electoral, que conoce perfectamente cada pasillo, oiga bien, de salida, y por eso lo bloquearon la salida trasera de la 13 calle Poniente, porque nosotros generalmente salimos por la 15, pero en caso de emergencia usted puede salir por la 13 calle Poniente. No solamente pusieron candado en el portón principal. No solo pusieron el candado, ¿cómo se llama? Toparon un pick-up y vehículos para que no se pudieran abrir los portones, ¿ya? O sea, bueno, y no guardaron las medidas de seguridad sanitaria también, porque el distanciamiento, habían 200 personas ahí y los militantes de este partido como que se les olvidó. ¿Qué pasó con la policía que está ahí permanentemente en custodia del tribunal? Bueno, eso es también lo lamentable, ¿verdad? ¿Qué pasó con la policía que estaba ahí? ¿Y qué pasó con los llamados? Con los llamados a el director de la policía a que mandara, digamos, a protegerlos. Sí, se le llamó, bueno, esa actividad le corresponde a la presidenta del Tribunal Supremo Electoral propuesta por el partido Gánava, en esa coalición de Nuevas Ideas, ¿verdad? Y ella desarrolló esa negociación. Entonces, ella llamó por teléfono, al menos eso es lo que nos ha confirmado, al delegado. Hay un enlace de la Policía Nacional Civil con el Tribunal Supremo. El sujeto nunca apareció, ¿ya? Nunca apareció en el tribunal. Ni vimos ningún policía. Y los únicos policías que se lograron ver, porque el sindicato nos ha informado, que fue el sindicato precisamente quien desarrolló una labor de evacuación del personal, negociaron porque han sido compañeros de trabajo de este sujeto Nelson Cárcamo, representante de Nuevas Ideas ante el Tribunal Supremo Electoral. Imagínense lo delicado. Y a quien escucharon además dando órdenes y direcciones a los sujetos que estaban afuera, ¿verdad? Privando de libertad a los magistrados y al personal. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este caso? ¿Verdad? Es un hecho lamentable, es decir, que no es propio
de un partido político, ¿verdad?, de El Salvador. Y por eso, aunque a usted no le guste, Nacho, que a veces me refiera a mucha lectura, mire, el artículo 4 de que vaya al grano. Es decir, que es un partido político, ¿ya? Si no, estamos hablando de un grupo, ¿verdad?, de otro tipo. Entonces le dije que son asociaciones voluntarias de ciudadanos que se constituyen para ejercer el poder político dentro del marco constitucional vigente. Están obligados a respetar el marco constitucional. Es participar lícita y democráticamente. Okay. Y mire dentro de sus funciones, porque ilustrarlo sobre esto, la A, en el artículo 5, funciones y objetivos, contribuir a la vigencia y defensa del sistema democrático y pluralista, la promoción de una cultura de paz, la libertad y el respeto de los derechos humanos. No fue nada de lo que sucedió, porque ellos tienen recursos de ley y además estaban protestando porque no se les inscriben las planillas, como ellos quieren, en Santa Ana. Eso quiero que me explique. En Santa Ana, y se van al Tribunal Supremo Electoral. Lo más Electoral. grave obviamente sucedió en la sede central del Tribunal Supremo Electoral este lunes, pero previamente antes había habido incidentes en Sonsonate, en Santa Usulután, Ana, La incluso Paz. en la Junta de Vigilancia también de acá. Así es. Hubo 2 personas que fueron detenidas y extrañamente la policía los capturó a los encargados, digamos, a la autoridad electoral. Hay 2, uno que todavía sigue con un proceso judicial, el señor César Reyes, que fue judicializado por expresiones de violencia contra la mujer, pero él dice que lo que estaba pasando ahí es lo mismo que pasó con ustedes, o sea, que se habían entrado y se habían tomado el local. Bueno, menos mal no apareció la policía queriendo capturar a ninguno de los magistrados, porque a veces yo veo que se confunden. En el caso del representante de la Junta de Vigilancia Electoral, oiga bien, que dice que hizo expresiones de violencia, lo que quería él precisamente era resolver el tema que se estaba dando también, porque estos sujetos no solo han privado de libertad a los magistrados y al personal, sino que también en Santa Ana las personas tuvieron que salir gracias a los vecinos con escaleras que se trasladaron a otra casa para poder salir, porque no los dejaban salir también de esa sede, y así querían que les inscribieran rápido sus planillas. Lo mismo sucedió en La Paz, donde debido a las obstaculizaciones de este partido político, lo que sucedía es que solo 2 planillas se habían inscrito y faltaban 94, porque la gente ya no quería llegar a trabajar. Lo mismo sucedió en Usulután. Magistrado, ¿qué pasa? ¿Hay algo en contra de Nuevas Ideas? ¿Algo que se pueda reclamar? Obviamente de manera pacífica, no como lo están haciendo, pero ¿tiene razón Nuevas Ideas en algo que se pueda reclamar? Pues yo no le veo. Fíjese que incluso tuvimos una reunión y convocamos a los representantes legales. De hecho, el señor que participa, el señor Nelson Cárcamo, junto con el señor Mauricio Solórzano, oiga bien, a ellos se les convocó a una reunión que fue pública para que plantearan cuáles eran los problemas que se tenían. Claro, no vamos a acceder a inscribir planillas que no cumplan con los requisitos de ley, y han presentado unos escritos, ¿verdad?, bastante complicados, pues, es decir, que se les hacen prevenciones, etcétera, etcétera, pero es lo normal, ¿ya? Y ellos reclaman porque se cumple un plazo de 3 días, porque así lo señala el Código Electoral, pero el Código Electoral señala plazos formales, y que incluso nosotros hemos pedido que lo reformen. Usted no puede resolver en 3 días 1.800, por ejemplo. Perdón, pero ¿esto está pasando solamente con los candidatos de Nueva Idea? Bueno, es que lo que pasa es que este es el escenario. En todas las elecciones, y se les explicó a ellos, y máxime se han sido empleados del Tribunal Supremo Electoral, siempre se dan problemas logísticos, que usted puede reclamar porque de repente el software de la computadora no le funciona, porque nosotros hemos avanzado como autoridad electoral diseñando un software que inscribe los candidatos. Entonces, se les explica también de que aunque ellos quieran, por ejemplo, en Santa Ana, querían inscribir una planilla que no cumplía con el 30% de la cuota de género. Entonces, por más que capturen y presionen, por ejemplo, a la empleada o a los miembros de JED, no lo van a poder lograr porque el sistema informático no le deja pasar una planilla o un candidato si no cumple con el 30%. Ya está diseñado de esa manera. Ahí tendrían ellos que destruir el software. O sea que se equivocaron pues también en eso. O cambiar la ley. No, porque ese es un software que el tribunal ha diseñado. Sí, pero la ley estipula correcto, 30%. Que sea menos del 30%, pero eso sería retroceder en la historia. Y ellos deben de luchar también por los derechos de las mujeres y no ir en retroceso. Entonces, esos son los temas complicados. Pero lo que quiero decir es que nada puede justificar, como yo le decía al señor Mauricio Solórzano, que está identificado como el negociador, oiga bien, y que llevaba las demandas del partido Nuevas Ideas y señalaba con bastante cólera y pasión
Mientras no nos inscriban las planillas, no se libera a nadie. Es decir, imagínense. Eso obviamente es delictivo. Claro. Pero, ¿cuántos es el total de candidatos a inscribirse? ¿Cuántos ya están listos y cuántos faltan? ¿Y el problema principal es Nuevas Ideas o de todos los partidos han tenido un problema? Eso es lo más curioso y lo más injusto, ¿va? Porque este partido político es el que tiene más planillas inscritas. Aprobadas. Yo creo que le mandamos a usted una estadística, ¿verdad? Le mandamos una estadística, ¿verdad? Que me la estaba pasando allí el jefe de prensa también. Y creo que usted la podría proyectar para que la población pudiera conocer, porque aquí la idea es decir quién está diciendo la verdad, porque en las redes sociales y en el Twitter y todo se dice cada mentira. O sea, ¿verdad? El partido Nuevas Ideas es el que más tiene avanzado en la inscripción de candidatos. Claro, aquí ¿Sí o no? Sí. Aquí tiene la estadística, tiene aún con coaliciones, tiene alrededor ya de 10, por ejemplo, en el caso de candidaturas a Asamblea Legislativa, tiene 10 departamentos, 9 o 10 departamentos inscritos. Mientras, por ejemplo, hay partidos que deberían de reclamar, ¿verdad? Que solo tienen 5, por ejemplo, departamentos inscritos, ¿ya? O sea que tendrían más derecho a reclamar, si ese fuera el objetivo. Otros partidos políticos que se les han inscrito menos planillas. Y esto, yo le he mandado ahí los datos para que los pudieran proyectar. Me lo dieron cuando estaba empezando el programa, no tuve tiempo de verlos. Nuestro tiempo, voy a mandarlo a transmisión. El partido Vamos, el partido PDC, le faltan más, ¿verdad? A FMLN, etcétera, etcétera. Tengo que ir al corte. Entonces, no hay razón. Ya volvemos. Para ser diputado o candidato a diputado hay que ser mayor de 25 años, hay que ser salvadoreño por nacimiento, hijo de padre o madre salvadoreña, instrucción y honradez notoria, no haber perdido los derechos de ciudadano en los últimos 5 años. Aparte de esto que es constitucional, hay otros que tienen que ver con la parte, digamos, del Código Electoral. Así es. Por ejemplo, ¿qué requisitos se piden? El capítulo 4 le regula también requisitos para los candidatos y candidatas del 159 para los cargos de diputados y también de consejo municipal. Por ejemplo, certificación de partida de nacimiento, fotocopias de DUI, punto de acta del escrutinio que acredite que los candidatos y han sido electos en interna. Recuerden que por una sentencia de la sala, todos los candidatos deben de proceder de elecciones hay que llevar internas. La carta notarial que señala que el partido lo eligió. Por ejemplo, una constancia expedida por el tribunal en el caso de los candidatos no partidarios también que ha dado mucho de qué hablar, pero ellos han reclamado muchas cosas y lo podemos discutir y debatir también. Y esto les da problemas también a algunos, la solvencia del impuesto sobre la renta, solvencias municipales, ¿verdad? Finiquito de corte de cuentas de la República, etcétera, etcétera. Si ha sido funcionario. Correcto. Y también tengo entendido, digamos, que el pago de la pensión alimenticia, por ejemplo, antecedentes penales de la Procuraduría, correcto. Entonces, son una serie de requisitos que usted no los puede soslayar, la cuota de género, o sea, son una integración de requisitos que estamos en un estado constitucional y democrático deben de cumplir. Esto se le pide a todos los candidatos, no importa de qué partido sea. Correcto. ¿Así es? Ok. Así y usted me dice, hasta el momento, en el proceso de inscripción, que no sé cuándo termina, el partido que tiene más inscritos es Nuevas Ideas. Correcto, tiene un porcentaje bastante alto de inscripciones. No sé si esa será la estrategia, pero es una estrategia o táctica equivocada. Porque, ¿Pero qué porcentaje tiene antes que se nos vaya esa información? Bueno, depende, porque depende del departamento. Por ejemplo, en el caso de planillas de consejos municipales, de manera general el tribunal, por ejemplo, lleva porcentajes adecuados. Por ejemplo, en Usulután ya se completó el 100% de la inscripción de planilla, ¿se recuerda? Que hubieron problemas también ahí. En Chalatenango ya tenemos el 80%, tenemos el 100% en Ohuachapán, tenemos el 84% en San Vicente, tenemos en Cabañas el 100%. O sea, el departamento más complicado, porque tiene el mayor número de candidatos, es San Salvador. ¿Cuándo termina el periodo para este proceso, digamos, de inscripción de candidatos? Es que ese es el tema que señalábamos en esa reunión, en donde estuvieron presentes, digamos, todos los partidos políticos, e incluso hicieron señalamientos bien fuertes, ¿verdad?, por la conducta de entre ellos se hicieron señalamientos bien fuertes, pero le hicieron señalamientos a este partido político.
actúa el nuncio apostólico, por ejemplo, el procurador y el fiscal general de la República. Entonces, básicamente se les explicaba, primero, que los plazos de 3 días para inscribir miles de planillas, en el caso de los 262 consejos municipales, es un plazo formalmente establecido. Le voy a hablar de que, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia a veces tiene 3 años que se tarda usted, cuando son 15 días el plazo. Correcto. Son 3 días. Entonces son 3 días para poder resolver. Entonces es prácticamente imposible. Sobre todo cuando usted inscribe una cantidad de planillas muy grande y que no lo desarrolla la autoridad central. De acuerdo, pero no me queda claro. Ese es otro tema. ¿Ya pasaron los 3 días? Claro, los 3 días ya pasaron, ¿va? Para la autoridad electoral, ¿ya? Sí, pero son de imposible cumplimiento. No, Nacho. pero entonces se alargó el periodo. Se alargó el periodo y nosotros llegamos... ¿Hasta cuándo? En el calendario electoral, oiga bien. Nosotros tenemos un calendario electoral. De acuerdo. Ese llega hasta el 22 de diciembre, oiga bien, con la última notificación que usted hace a los candidatos de que están debidamente hasta el 22 de diciembre. Hasta el 22 de diciembre. Por lo tanto, no hay que ponerse nervioso. No hay que ponerse nervioso. Okay. Además, ¿sabe por qué? Porque el Código Electoral está diseñado en una especie de protección, ¿verdad?, de los participantes, y les da incluso un plazo por el temor y la ignorancia, si usted quiere, de algunos. No necesitan estar presionando, porque si cumplen los requisitos legales, se les va a inscribir. Si no los cumple, pues no les va a inscribir. Ahora, pero el código le señala algo que es importante. La única explicación que yo he encontrado, algo coherente, es de parte de Nuevas Ideas, es que se dice que el tribunal estaría por aplicar de forma diferente el artículo constitucional que establece la honradez notoria, instrucción y honradez notoria, y que con eso estaría quedando alguna gente fuera de inscripción porque han tenido o tienen procesos judiciales. ¿Es así o no? ¿Cuál va a ser el criterio que va a adoptar el tribunal? Bueno, no lo podría expresar porque estaría adelantando, y recuérdese que ya hubo una recusación de parte de este partido hacia mi persona, de hecho recusándome de conocer sobre todo los procesos electorales, y esa es una ignorancia tremenda pues de cualquier abogado, porque tiene que ser para cada caso concreto en donde me recusen, porque además algunas yo las he firmado y pero ¿en qué se basa un miembro de una autoridad del tribunal para determinar este señor cumple con los requisitos de instrucción y honradez notoria o no? Bueno, lo que pasa es que allá hay toda una construcción que no solo es del Tribunal Supremo Electoral, sino que también hay sentencias, hay jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional, ¿ya? Por ejemplo, en la última resolución de la Sala de lo Constitucional, que trata sobre el tema también de los candidatos no partidarios para que participen en consejos municipales, la Sala también se refiere al incumplimiento, porque todo eso se va modificando en la medida que se va modificando también la jurisprudencia y la doctrina también de los expositores. Entonces usted no puede mantenerse en un solo criterio que aplicó hace 30 años dentro de este siglo XXI. Entonces ya por ejemplo sobre esos temas hay, como le digo, jurisprudencia, y además, por ejemplo, han agregado un elemento: quien incumple, por ejemplo, sentencias en materia electoral, ya puede no inscribirse, dice la sentencia de la Sala. Un candidato que incumpla sentencias judiciales puede no inscribirse. No tanto eso. Pregunto. La honradez, obviamente, podemos hablar mucho a nivel ético. Una persona que esté enjuiciado, el caso de Walter Araujo por expresiones contra la mujer, que tiene un juicio que está en estos momentos siguiéndose. ¿Qué pasa con él en ese caso? Sí, yo no podría adelantar porque tengo hasta amenazas a muerte, Nacho. Entonces no voy a hacer algún loco de estos. Lo que yo he entendido es que históricamente lo que se hace es que se inscribe el candidato porque no ha finalizado el juicio, o sea, no está con fallo. Sí, no hay una sentencia en firme, por ejemplo. No es sentencia en firme. Sí. ¿Eso se va a seguir sosteniendo, sí, no? Sí, pero como le digo, hay otra serie de criterios. El derecho no solo tiene una vía, sino que hay una integración también de criterios. No solo es eso, ¿verdad? El tema de la honradez. O sea que la honradez notoria abarca un montón de elementos. Pero si tú me das esa pista, ¿por qué se dieron los hechos de la privación de libertad de los magistrados? Ya te leí cuáles son las obligaciones que tienen los partidos políticos: promover la armonía social, respetar el Estado constitucional y democrático de derecho, etcétera, etcétera.
si me querés decir que por eso se justifica prácticamente No, la yo no digo que privación se de libertad justifique. de los magistrados. Digo que yo creo sería no. como el argumento. Algo así como que el tribunal va a resolver algo que a ellos les va a afectar. Bueno, podría ser ese Sería hecho, una especulación. podría ser actos preparatorios. En materia, digamos, de investigación del delito se le conoce así. Son actos preparatorios para cometer unos delitos mayores. Entonces yo llamaría al fiscal general de la República con vehemencia para que realice las capturas inmediatamente de las personas que resultaron involucradas y que hay más de 20 testigos que los vieron dando instrucciones, y en el caso de este señor Mauricio Solórzano, yo le dije directamente, va a ser procesado penalmente y es el representante ante la Junta de Vigilancia Electoral. Y aquí están también las funciones de la Junta de Vigilancia Electoral, que la misma Junta de Vigilancia Electoral debería ya de destituirlo de ese cargo también, ¿ya? Entonces el fiscal debería de proceder. La policía, oiga bien, así como capturó en flagrancia, que no le correspondía capturar a una autoridad electoral, como es el integrante de esa misma Junta de Vigilancia Electoral, lo captura por el tema de expresiones de violencia. Obviamente nadie quiere que se cometa ese delito de expresiones de violencia en contra de la mujer, pero ellos trataron de encubrir ese hecho, ¿verdad?, para separar del cargo a esta persona que estaba cuestionando, cuando la sanción que va a aplicar el juez no es una sanción privativa de libertad, es decir, una captura. Es decir, la última sanción que puede aplicar el juez, en este caso, por esa infracción de expresiones de violencia contra la mujer, oiga bien, no es una captura, no es una pena privativa de libertad, es decir, no son años de prisión que le va a aplicar. Y Multa. La policía lo primero que hizo fue capturarlo, y es una multa la que se le debe de aplicar. La gran pregunta es, ¿y por qué la policía no entró a capturar, oiga bien, al que estaba negociando y reclamando, estaba haciendo las peticiones como un secuestrador? ¿Cuáles eran las demandas de los militantes que estaban allí para liberar a los magistrados y al personal del Tribunal Supremo Electoral? ¿Por qué la policía no llegó a capturarlo cuando sí había un delito en flagrancia? Pero para que me quede claro, significa eso de que en caso de duda, algunos nombres van a ser sometidos a los magistrados para determinar si esa persona tiene honradez notoria. Lo que pasa es que no solo es el caso, no nos remitamos solo al caso de él. Por ejemplo, el tribunal ya estableció también una jurisprudencia con base en resoluciones de Sala de lo Constitucional y de la misma integración del derecho, en el caso, por ejemplo, de los tránsfugas, ¿ya?, que no le gustó mucho a más de alguna candidata, pero bueno, ahí está la resolución con base en sentencias también de la Sala. Igual hay personas que han participado en doble o triple, por ejemplo, internas de partidos políticos. Se inscriben en un partido, participan en una interna y luego van a otra interna, ¿verdad? Eso ya no puedes tú participar en dos internas, estar inscrito en dos partidos políticos en la misma contienda electoral y querer que el Tribunal Supremo Electoral te inscriba tu candidatura. Pero en todo caso, esto que creería depende, que el caso de Romeo Auerbach, podría que fue ser por Nuevas el Ideas caso y después fue por Gana. hay varios casos, no solo es Ok. él, ¿verdad? Bueno, saluda a Romeo, no es nada contra él, somos amigos. Sí. Vamos al corte, ya volvemos. Hubo un apagón y los datos cambiaron mucho, resultados y tendencias. ¿Cómo puede justificar que esto no se puede interpretar como fraude o manipulación de datos? Alma Gómez también cuestiona cómo podemos confiar en el Tribunal Supremo Electoral si el magistrado Olivo ha dicho que va a ser oposición con nuevas ideas, cuando desde su posición tiene que ser imparcial. Emilio Monterrey nos dice: nadie niega importancia de acuerdo, pero el país debe avanzar. Debemos perfeccionar nuestra democracia. La partidocracia, burócrata y corrupta, se colgó de los acuerdos de paz como si fuera propiedad privada. La guerra lo sufrió todo el país. Saludos y bendiciones. Marcenares dice: magistrado, se sabía que el proceso para estas elecciones sería totalmente distinta con un número grande de inscripciones de candidatos. ¿Por qué no se prepararon en aumentar la capacidad de digitadores, que se entiende que tienen techo de punto alto? Gaby Martínez pregunta por qué el bloqueo a candidatos independientes que entregaron firmas y documentos. Finalmente, Wendy Castro pregunta: magistrado Julio Olivo siempre está dispuesto a callar redes sociales. Campaña. Vamos al set para las respuestas del magistrado. Ok, magistrado. Bueno, realmente son bien interesantes las preguntas que hacen, ¿verdad? Comenzando por el tema del Ministerio de Educación. Yo tengo también una que lo voy a hacer inmediatamente. Ya son bastantes. Sí, de Merlin Barrera, pero esto es una opinión. Bueno. Si en el año 2004 se promovieron las elecciones infantiles, un proceso paralelo a las elecciones presidenciales de ese año, para promover cultura cívica y respeto para nuestras instituciones
y autoridades electas. De hecho, los millennials que hoy votaron masivamente en estas elecciones. Este proyecto, que fue una iniciativa privada, se realizó en coordinación con el Tribunal Supremo Electoral. Sí. ¿Por qué no se promueven desde el tribunal esas iniciativas apostándole a las nuevas generaciones? No, muy interesante. De hecho, también en la elección 2019 hubo también una organización que en convenio con el Tribunal Supremo Electoral desarrolló digamos, esa forma de votar de los niños, siempre y cuando se regule que no se pueda incidir también, sino que ellos votan por dibujitos y por cositas así. Pero es importante ir promoviendo esa cultura de valores cívicos y democráticos. Y a eso me quiero referir en el caso del Ministerio de Educación. Con esto que está haciendo, en realidad estamos retrocediendo, ¿verdad? Y yo no me imagino, por ejemplo, cómo firmar un convenio de promoción de valores para la democracia con preguntas afirmativas de que dice que el sistema electoral, las instituciones del sistema electoral, magistrados, están hablando del Tribunal Supremo Electoral, que tiene instituciones corruptas. ¿Se puede imaginar? Eso se le está enseñando a los niños. Cuando, oiga bien, mire lo que dice el informe, porque la ignorancia es atrevida, de la Unión Europea 2019, ministra. Son 28 países, ¿verdad? Entre ellos Francia, Italia, Suiza, los países que ocupan primeros lugares en los índices de desarrollo humano, que ya los quisiéramos tener nosotros, como El Salvador, que nos llevan 139 lugares. Estamos prácticamente hundidos. ¿Qué dice el informe? Mire lo que dice el informe en la página 2. No me lo estoy inventando, lástima que no lo pueden ver, porque la mentira dura hasta que llega la verdad. Esto le deberían de enseñar a los niños, señora ministra. Dice la campaña electoral, la 2019, donde resultó electo el señor Ortiz como presidente. Bukele Ortiz, perdón. Sí. La campaña electoral fue ordenada, pacífica y tranquila. Apenas se registraron incidentes violentos. Hoy va a ser otra. Y en general se respetaron las libertades fundamentales de expresión, movimiento y reunión. A diferencia, dice, de elecciones presidenciales 2009 y 2014, donde se reportaron otros incidentes. Pero mire además lo que dice. Miren, habla de mitines, también se hicieron campañas a través de medios de comunicación y vallas publicitarias. Refiriéndose a su presidente, dice, Nayib Bukele, fíjate, textualmente, se concentró principalmente en televisión, radio, redes sociales, Facebook y Twitter, dice, y centró su campaña en los escándalos, vea, de corrupción y el pobre entorno económico y de seguridad, lo que atrajo, dice, a ciudadanos comunes, vea, que veían en sus preocupaciones no eran tenidas en cuenta por la élite política. Ese es el centro de la campaña. Bukele también utilizó las redes sociales, dice la Unión Europea, para criticar la integridad de la autoridad electoral, de lo que estamos hablando, e insistió reiteradamente en sus sospechas de fraude, que demostraron infundadas, o sea que no tenía razón. Lo dice la Unión Europea, pero lo dijo tarde, porque esto lo hubiera dicho antes. Luego en los programas de televisión también decían de que no tenían fundamento, ni habían indicios de fraude, pero le trajo réditos electorales. Población, hay que tener cuidado con las mentiras que le dicen. Léanse el informe de la Unión Europea, El Salvador 2019. Entonces, ¿dónde están los señalamientos? ¿Qué hace la ministra? Igual lo que está diciendo la persona que dice de que hubieron señalamientos y apagones. No hubieron apagones, ¿ya? En la elección 2019. En el 2018, una empresa contratada por el Tribunal Supremo Electoral, en donde no voté, porque voté en contra, porque apostaba al sistema de cooperación coreano, ¿va? Recordemos, no mintamos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Falló un script y cambió de ubicación, ¿se acuerdan? Sí. A los candidatos, pero eso se corrigió, porque el sistema está protegido. Aunque hay un error informático, usted lo puede corregir en las papeletas y en las actas. Y ahí está la Fiscalía, la Procuraduría, los vigilantes de los partidos. Ellos no van a permitir que se produzca esto. Y no se justifica que hagamos señalamientos de fraude, ¿verdad? Y después no lo sigamos haciendo porque yo resulté ganador. El que gana ya no sigue hablando de fraude, ¿verdad? Es lo extraño. De allí la cosa de las inscripciones que no pudimos prever, de que hubieran más equipos, etcétera, etcétera. Bueno, hay que preguntarle al gobierno también. Nos disminuyó más de 10 millones de dólares, vean el presupuesto, y ahí se fue algún equipamiento para las JED, las juntas electorales departamentales, se fue algo del sistema también tecnológico, ¿ya? Que habíamos pedido una cantidad de 19 millones y ahora estamos pidiendo 5 millones
para que sepa la población, para poder garantizar la seguridad sanitaria de la población que va a asistir a las urnas de votación el día 28 de febrero del 2021. Y hasta ahora no tenemos respuesta tampoco de parte del gobierno. Mascarillas, alcohol gel y todas las mamparas, etcétera, etcétera, para proteger tanto a los integrantes de las mesas de votación o juntas receptoras de votos, como también para proteger a la misma población que no lleve mascarilla. Toda la seguridad sanitaria o la bioseguridad está confiada en ese presupuesto que le hemos pedido al gobierno y hasta ahora no nos han dado ese presupuesto. Sobre los candidatos no partidarios, ¿verdad? Yo creo que es injusto, hay quejas de diferentes candidatos y volvemos al mismo tema de los requisitos. Los que más señalan, les quiero decir que es delicado, hemos librado oficio a la Fiscalía General de la República porque hay candidatas y candidatos que reclaman y han presentado, hay uno que tiene una lista de 500 muertos, oiga bien, personas fallecidas que le firmaron. Eso es un delito, ¿verdad?, de falsedad y los penalistas lo saben, material. Y así, cada uno, hay firmas duplicadas, ¿verdad?, hay DUI, hay un escenario bastante complicado. No quiero decir de que también el tribunal no haya tenido alguna culpa en su proceso también de inscripción, pero usted no puede destinar, digamos, 10 trabajadores o 20 trabajadores más para poder ubicarlas en el registro electoral, porque hay 16 programas para la elección. Estamos complicados en la Dirección de Organización Electoral, donde van a hacer las papeletas. Estamos complicados en el sistema informático, que se está llevando bastantes millones y que tenemos que comprar diferentes maquinarias. Por cierto, la buena noticia es que ya están llegando al país los escáneres y los equipos que se van a utilizar para apoyar con tecnología a cada una de las 8.400 mesas de votación o juntas receptoras. ¿La custodia seguirá estando a cargo de la Policía Nacional Civil? ¿Cómo? La custodia de todos los implementos seguirá estando a cargo de la Policía Nacional Civil. Ese es un tema, hay un convenio también con la Policía Nacional Civil. Me he llevado la noticia que a raíz de los acontecimientos, en donde la policía prácticamente le brindó seguridad, digamos, a los secuestradores o a los que privaron de libertad a magistrados y personal, incluso se llevaron los conos de nuestros parqueos para tirarles un cordón de seguridad a los manifestantes, algo así como dándoles seguridad para que no saliéramos, ¿verdad? Y no aparecieron cuando ¿Podría no ser fiable la Policía Nacional Civil para tener la custodia de los elementos electorales? Ese es un tema, como le digo, que está discutiéndole el Tribunal Supremo Electoral. No tenemos, por ejemplo, también en el país, estamos complicados, a menos que pidamos los cascos azules de las Naciones Unidas, como se hizo en el 94, no podemos contratar seguridad privada para que cuide a cada policía, de que no se pueda llevar paquetes electorales, de que no permita, por ejemplo, a un partido político, que igual que sucedió en las dictaduras militares, en el fraude del 72 y el 77 contra la Unión Nacional Opositora, que se narra también en el libro de La Democracia en Riesgo, que estoy tratando de promover, se llevaban las urnas, ¿ya?, con la complacencia de los cuerpos de seguridad y la Fuerza Armada, oiga bien, y la rellenaban. Eso está grabado en audio y circula en internet. De todas maneras, eso la no vigilancia internacional va a estar en la próxima elección. Sí, estamos todavía platicando sobre ese tema, pero sí es delicado. La OEA ya confirmó que ya estaba. Sí, hemos Unión pedido, Europea. o sea, yo pediría incluso públicamente, ¿verdad?, que se adelante la misión de la Organización de Estados Americanos. El representante de la OEA en El Salvador tiene que escuchar, porque las situaciones que están sucediendo no son normales. La intervención de la OEA y la Unión Europea, que adelanten sus misiones de observación. Ahí está el embajador Basol, que puede llevar este comunicado, los autores de este informe final de la misión de observación, para que no se puedan dar hechos más lamentables como el que ocurrió el día 30. ¿Verdad? ¿Tengo tiempo todavía o no? A un minuto. Bueno, no, son unos minutos, solo queda para despedirnos. Le agradezco mucho. Creo que voy a tener que pedirle nuevamente que vuelva más adelante. Hay muchos temas todavía que hablar en materia electoral, pues voy a obviamente darle seguimiento a lo que está ocurriendo en materia electoral. Le pediría que invitara también a los colegas magistrados, a la presidenta también. Bueno, del tribunal. sí, no logré contactar con la presidenta, invité también al magistrado para Wellman, que no tenga solo mi visión, pero ¿verdad? segunda vez que lo invito, pero ni siquiera toma llamadas, nada, Bueno, o sea, no sé. Que tienen una agenda complicada. No sé qué pasa con Wellman. Bueno, muchísimas gracias, magistrado Olivo. Bueno, gracias a usted también por invitarme
y aguantar también todos los planteamientos y las lecturas que yo sé que... No, por supuesto. Le voy a dejar el libro. Gracias. Lo prometí. Muchísimas gracias. ¿Verdad? Si me daba es agua un libro en la escrito entrevista, por usted, ¿no? Sí, y es del editorial universitario. Se llama La democracia en riesgo. La democracia en riesgo. Habla de todo lo que está sucediendo. ¿Cuánto lo escribió? ¿Ya? Bueno, desde hace un año este libro. ¿Sí? Tiene un año. Tiene un año. Y ya veía usted hace un año la democracia en riesgo en el país. Sí, ya la veíamos en riesgo. De hecho, aquí hay unas definiciones recientes de lo que es una dictadura en democracias iliberales. No liberales, sino que iliberales. Que son aquellos gobiernos que llegan por la vía democrática, que llegan por elecciones libres, pero que luego comienzan a usurpar todos los poderes del Estado y se convierten en gobiernos autoritarios. Ok, aquí está le agradezco muchísimo. No me puedo parar, ahí déjemelo ahí que lo voy a tomar inmediatamente, termine el programa. Le agradezco muchísimo el regalo del libro que me hace y obviamente lo voy a leer y seguramente será tema de un programa. Muchísimas gracias, magistrado, nuevamente. No, gracias a usted, amigo televidente, por su sintonía. Los espero mañana. Mañana estaremos conversando con diferentes candidatos de partidos políticos. Hasta mañana. Que pase muy buenas noches.